Te doy la bienvenida a este video en donde aprenderás gramática y vocabulario viendo tus series favoritas. En esta oportunidad veremos la recordada serie Friends. Acompáñame a ver un extracto de la temporada 1, episodio 2. That is not a happy high. Happy es un adjetivo y significa feliz. Carol's pregnant. Oh, I found it! Pregnant es un adjetivo y significa embarazada. Found es un verbo y es la conjugación en tiempo pasado del verbo find y significa encontrar. Well, now how do you fit into this whole thing? How es un pronombre interrogativo y se utiliza generalmente en preguntas y significa de qué forma o cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Ya que hemos mencionado a how, es importante hablar de las WH questions. Definición: se utilizan para preguntar por información, es decir, que la respuesta a estas preguntas no pueden ser sí o no. Y en la mayoría de casos empiezan por las siguientes palabras: who, what, where, when, how, que acabamos de ver, why, whose, which y whom. Hoy día vamos a ver la forma 1 de cómo generar estas preguntas. Y generalmente se utiliza un verbo auxiliar en esta forma 1. Y la forma estructural es la siguiente. La palabra WH, que es la que hemos visto en la lista anterior. Luego viene el verbo auxiliar, que puede ser do, did, dependiendo del tiempo, u otros verbos auxiliares. Luego viene el sujeto y luego viene el verbo principal. Utilizando la expresión de Rachel como ejemplo, ella pregunta, how do you fit into this whole thing? How es la palabra WH. Do es el verbo auxiliar porque es una pregunta en presente. You es el sujeto porque la pregunta es directamente de Rachel a Ross. Fit es el verbo principal, que a continuación vamos a ver su significado. Y si nos damos cuenta, esta palabra WH, que en este caso es how, nos obliga a que la respuesta no sea yes o no. Porque si tú preguntas cómo tú encajas dentro de esta situación, tú no vas a decir sí o no, porque no tendría sentido. Tú vas a comenzar a decir, bueno, esto de tal forma, etc. Fit aquí está actuando como verbo, como ya vimos anteriormente, el verbo principal de la pregunta, y significa encajar en una situación. Into es una preposición que significa dentro de, y whole thing es una expresión que significa todo lo que ha sido discutido. En el caso de la serie, el tema del embarazo. How do you fit into this whole thing? Well, Carol says she and Susan want me to be involved. Say es un verbo y significa decir. Recuerda que en tiempo presente, a algunos verbos se le agrega una S o una ES al final cuando se trata de tercera persona, cuando es tiempo presente y cuando es una expresión positiva. Recuerda, tercera persona, cuando es en tiempo presente y cuando es una expresión positiva. Esto sucede con he, she and it. Es por eso que dice Carol says y no Carol say, porque sería un error gramatical. Want es un verbo y significa querer. Involved es un adjetivo y significa ser parte de una actividad. But if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved. Comfortable es un adjetivo y significa cómodo. Si estás cómodo con una situación, no estás preocupado por ella. Vamos con un poco de gramática. Hablemos de las conditional sentences o oraciones condicionales. Definición. Estas oraciones condicionales tienen dos partes. Una cláusula if, que describe un evento que puede ser posible, y una cláusula principal, que describe el resultado de este evento posible de la cláusula if. Y estas oraciones condicionales se forman juntando la cláusula if y la cláusula principal. Puede ir adelante la cláusula if y luego la cláusula principal, pero si va de esta forma, tiene que haber una coma entre ambas cláusulas. Pero la estructura también puede ser al revés. Primero la cláusula principal, luego la cláusula if, y en este caso ya no habría coma en el medio de ambas. Recuerda que existe el cero, el primer, el segundo y la tercera condicional. Según el ejemplo de la serie, vamos a estudiar hoy día el conditional cero o cero condicional. Describe eventos y sus respectivos resultados que suceden regularmente o siempre son verdad. Veamos la forma y tiempos. Ya hemos visto el orden de las cláusulas, que puede ser primero la if y luego la principal, o viceversa y la condición de la coma. Pero cuando es un cero condicional, la cláusula if siempre va en tiempo presente, al igual que la cláusula principal. Veamos el ejemplo que nos dan en la serie. Ross dice, if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved. Eso le dice Susan. La primera parte, la cláusula if, ¿cómo la diferencio? Porque lleva el if adelante. Dice, if I'm not comfortable with it,
Si yo no estoy cómodo con esta situación, luego viene la coma, recuerda, y luego viene la cláusula principal, que es el resultado de la situación inicial. I don't have to be involved, es decir, no tengo que estar involucrado. Y si te preguntas por qué esto es un cero condicional, es porque lo que indica Ross es una verdad, porque se lo dijo Carol, y es como si estuviera afirmando que si no se siente cómodo con la situación, no tiene que involucrarse en la misma. Basically, it's totally up to me. Basically es un adverbio y significa fundamentalmente. Be up to someone es una expresión y significa ser la responsabilidad de alguien decidir sobre algo, es decir, que depende de alguien. Veamos algunos ejemplos para clarificar. You can pay weekly or monthly. It's up to you. Tú puedes pagar semanalmente o mensualmente, tal vez, por ejemplo, la cuota de un carro. It's up to you. Eso depende de ti, es tu decisión. Be up to you. El be se convierte en is porque está en presente. It's up to, la persona, el someone, es you. Y el segundo ejemplo, it's up to the manager. En este caso el someone viene a ser el manager. It's up to the manager, o puede ser it's up to him to make the final decision. She is so great. I miss her. Miss es un verbo y significa extrañar, echar de menos a alguien. Her es un pronombre y hace referencia a Carol en la serie porque es femenino. Esta es la lista de algunos subject y object pronouns. Subject es I y su object pronoun es me. He es him, para she es her, para we es us, para they es them. Por ejemplo, thanks again for everything you did for me. Está hablando de la persona que está hablando, no la primera persona, me. Después dice, Paula's coming to visit us in September. Ahí estoy indicando que me va a visitar a mí, de repente a otra persona más, mi hermano, mi tía, mi pareja, ¿no? Pero como no va a visitar un grupo de personas que seríamos, si actuamos nosotros como sujeto de la oración sería we, pero acá estamos actuando como objeto de la oración, estamos recibiendo la acción, por eso es visit us. Un ejemplo más para he y him. Aquí indica, if you see Kevin, give him my glove, porque le estoy dando instrucciones a una persona más, pero acerca de Kevin, que no está en la escena, pero estoy hablando de él, he. Y como está actuando como objeto acá, porque recibe la opción del verbo de dar, give, se utiliza el objeto pronoun o object pronoun que es him. Y finalmente tenemos este ejemplo. When each passenger arrive, we ask them, porque estamos hablando de they como sujeto de la oración. Y acá, actuando como objeto, sería them. We ask them to feel informed. Y también es them porque no estamos incluidos en ese grupo. Si la flight attendant le dice a otro flight attendant esto, ellos no están incluidos en los pasajeros, sino son ellos. Y viendo el ejemplo de la serie, Phoebe dice, she is so great, I miss her, porque está extrañando a esa persona que es femenino. Veamos nuevamente el extracto de la serie sin interrupciones para que pongas a prueba tus nuevos conocimientos. That is not a happy high. Carol's pregnant. Oh, I found it. Well, now how do you fit into this whole thing? Well, Carol says she and Susan want me to be involved, but if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved. Basically, it's totally up to me. She is so great. I miss her. ¿Tú también estás como ellos, expectante del próximo video? Bueno, hasta aquí llega el de hoy, pero sígueme para continuar viendo más videos de Friends. Sígueme para aprender más vocabulario y gramática.